אוקיי, אז vamos a comenzar nuestra clase semanal en este centro de estudios Tiferet y hoy es un día muy especial. Es Yom Yerushalayim, o sea, ya bajó la tarde en Israel y comienza el día de Yerushalayim, el día que ocurrió el Shrur, la liberación de Jerusalén de manos de los jordanos en la Guerra de los 6 días, 1967. De esto ya han pasado más de 50 años y ha habido muchos cambios geopolíticos en el mundo y en Israel, que obviamente ha repercutido también en la forma en que la ciudad de Jerusalén y los Yerushalmin, los que vivimos en Jerusalén, tenemos de pensar nuestra ciudad y pensar lo que significa Jerusalén. Tal vez exista una gran imaginación, ¿bien?, sobre muchas cosas que la ciudad representa, que la ciudad implica, que la ciudad significa, ¿no? Y estas están obviamente enlazadas con nuestra historia, siendo obviamente también el Shrur Yerushalayim de hace más de 50 años atrás algo mercasí, un hito, o sea, un punto en esta gran historia que es la historia de Jerusalén. Sin embargo, necesitamos tal vez analizar un poco más en profundidad lo que realmente significa para nosotros la ciudad, lo que significa y lo que representa para la Torá, o sea, para todo Israel, Jerusalén como ciudad. Primero, es necesario conocer un poco la perspectiva que la Torá tiene sobre la idea misma de ciudad. En la Torá aparece ya descrita la ciudad como un grupo de una construcción que se realiza generalmente rodeada de muralla para mantener una convivencia segura de un grupo humano. Encontramos, por ejemplo, que uno de los primeros constructores de ciudades fue Caín, el hermano de Hebel, que mató a Hebel, ustedes ya saben, y que construyó para su hijo Hanoch una ciudad. Y ahí ya aparece el Boné Ir, aparece el constructor de ciudades, que después vamos a encontrar en otro enfrentamiento de dos ciudades, que es la ciudad de Babel con su torre, que es un hito también muy importante en la historia, frente a la ciudad de Nínive, que se mantuvo fiel al mensaje divino de aquellas épocas. Después vamos a encontrar a nuestro patriarca Abraham, que sale de Ur Kasdim, o sea, sale de una ciudad llamada Ur, donde ellos vivían en dirección a la tierra de Canaán. Y la primera mención que tenemos, de la cual yo quiero partir, no es la primera realmente, pero quiero partir de allí, sobre lo que hoy día es Jerusalén. La encontramos en el Sefer Bereshit, en la parashá de Lech Lecha, en el Perek Yud Dalet, en el capítulo 14, en el Pasuk Yud Het, en el Pasuk 18, donde está escrito así. Se está hablando acá de la famosa guerra que ocurrió de los reyes que vinieron a luchar en contra de los reyes de el valle del Yamamelach, en el valle del Mar Muerto de aquellas épocas, y que termina con el rapto de muchas personas que finalmente son liberadas por Abraham, y Eliezer, el rapto también de Lot, que Abraham salva.
Y nos dice la Torá en este capítulo y en un pasuk anterior, dice, Vayetze Melech Sdom, salió el rey de Sdom, Likrato, o sea, ¿frente a quién? Frente a Abraham. Aharei Shuvó Meakot et Kedorlaomer. Después que volvió Abraham de haber eliminado a Kedorlaomer. Ve'et Hamelachim Asherito, y a los reyes que estaban con él, el Emek Shave vuelve, sale a recibirlo el rey de Sdom, a un Emek, a un valle que se llama el Valle Shave, o sea, un valle igualado. Hay que entender lo que no significa, no es el punto ahora. Hu Emek Amelech, que es el valle del rey. Malkitzedek, y Malkitzedek, otro rey, un rey que se llamaba Malkitzedek, Melech Shalem, el rey de Shalem, Otzi Lechen Beyain, trajo pan y vino, Vehu Joen Leel Elión, y él era Cohen del Dios superior. Vaivarejeo Vayomar, y lo bendijo Malquisedec a Abraham y le dijo, o sea, hay dos encuentros acá. Hay un encuentro de Abraham con el rey de Sdom en un lugar que se llama Emek Amelech, el valle del rey. Y después hay otro encuentro de Abraham con Malquisedec. Y Malquisedec es el rey de Shalem. Shalem es Jerusalén. Es lo que hoy día nosotros conocemos como Jerusalén. Ahora bien, Jerusalén como ciudad tiene una topografía bastante interesante y compleja, y en esa topografía, como les dije, interesante y compleja, se distinguen al menos tres puntos centrales, que son lo que nosotros, yo les voy a decir los nombres que tenemos, que ocupamos hoy. ¿Okay? Tenemos el Har Abayit, el monte del templo, como un lugar sobresaliente. Tenemos el monte Sión, otro monte que es bastante sobresaliente. Y tenemos lo que se conoce como el Ir David, o la ciudad del Jebuseo, que es la parte baja que llega hasta el manantial de Shiloah. Y Shalem, este rey, él reinaba sobre la ciudad de Shalem, o sea, Malquitzedek gobernaba sobre la ciudad de Shalem. Y la pregunta es en cuál de estos tres puntos, en el Arbait, o en la ciudad del Jebuseo, o en el monte Sión. Entonces, simplemente vamos a estudiar que el gobierno de Malquitzedek estaba ubicado sobre lo que primitivamente se consideraba la ciudad de Shalem, que es la ciudad del Jebuseo, lo que hoy se conoce como Irdak, hasta el manantial de Shiloah, y probablemente la ciudad crecía o estaba de alguna manera construida alrededor del manantial de Shiloah, que es el manantial de agua. Es un núcleo donde hay agua y por lo tanto es importante y principal. Y va Abraham y es recibido por Malquitzedek. Malquitzedek sale a recibirlo y lo va a bendecir, incluso, como vamos a ver después. Y le saca a Abraham, le da a Abraham Lechen Veyain. Le da a Abraham pan y vino. Behu Joen, y él, Malquitzedek, era Cohen. Cohen quiere decir sacerdote. Era el Megasher, el que conectaba lo humano con lo divino. Leel Elión, ¿de quién? Del Dios superior. Entonces nos encontramos acá ante varios símbolos que son bastante interesantes y que tienen bastantes puntos que es necesario estudiar en profundidad, que ya nos empiezan a describir el sector este que después nosotros vamos a denominar Jerusalén, y en el cual todos estos contenidos que recién comienzan a aparecer van a acentuarse mucho más, van a potencializarse mucho más, van a fortalecerse mucho más. Uno, Jerusalén es lugar de pan y vino. Pan y vino es un ofrecimiento, o sea,
Melquisedec está ofreciendo a Abraham pan y vino. El ofrecimiento, la dádiva, el regalo, es algo que va a centralizarse en Jerusalén y que después se va a sistematizar en un sistema que se llaman korbanot, o sea, sacrificios. El pan y el vino del que se está hablando acá van a ser en el futuro los korbanot. Y por lo tanto hay acá una esencia ya que la conexión con el Elión, con el Dios superior, o sea, con el creador del mundo, o sea, con Hashem, se va a dar a través de un arutz, a través de un canal, que ese canal es el canal de los korbanot, o sea, es el canal de los sacrificios. Y continúa diciendo el pasuk que en Jerusalén hay también un ma'amad, hay un estatus especial, y ese estatus especial es el estatus de la keuná, del sacerdocio. Eso quiere decir que Jerusalén también de alguna manera representa ya en aquellos momentos, en la época de Abraham, de los patriarcas, del comienzo de los patriarcas, representa también la idea de un gesher, de un puente que comunica lo humano con lo divino. Y esto no solamente a través de las ofrendas, que son el pan y el vino, que ya lo mencionamos acá, sino que esta comunicación es muchísimo más profunda. No solamente está relacionada con algo material que se ofrece a una autoridad, en este caso Melquisedec a Abraham, y que en el futuro va a ser Am Israel a Hashem a través de los Korbanot, sino que hay una amkut, una profundidad en la relación hombre-Dios, hombre-Hashem, a través de alguien que se va a transformar en un gesher, en un puente que va a unir lo humano con lo divino. Y ese es el Cohen. Y por lo tanto, Jerusalén va a transformarse en la ciudad que va a albergar la esencia de la Keuna, o sea, la esencia de aquellos que conectan lo humano con lo divino. Después la Torá nos sigue diciendo, Vaivarejeu, Vayomer, Baruch, Abraham, Elelión, empiezan las brajot, empieza toda una dinámica que también es obviamente interesante estudiarla. Pero lo que nos enseña el Pasuk 18 es precisamente la esencia de Shalem. En ese momento se llamaba Shalem, nada más, todavía no se llamaba Jerusalén, se llamaba Shalem, que es el ser un lugar de conexión con el Elión, o sea, con el creador del mundo. Jerusalén es, en esencia, el lugar de la conexión. Y ser Yerushalmi, o sea, haber nacido en Jerusalén, o vivir en Jerusalén, marca a la persona que vive con la misión de justamente transformarse en un puente entre lo humano y lo divino. Y esto es tan fuerte que precisamente la unión esa, la conexión esa se denomina Shalem, se denomina completo. Shalem significa completo. O sea, es tan fuerte la conexión que se produce en Jerusalén que la Torá la denomina perfección, Shalem. Eso es Shalem. Que se da, vuelvo y repito, a través del pan y el vino, o sea, los korbanot y las libaciones, y principalmente a través del factor humano que conecta, transformándose el factor humano en un puente de conexión. Esta es la primera vez que aparece, como les dije, o sea, quiero partir de acá, Jerusalén como un lugar especial. Y aparece después precisamente de una guerra en la que participa Abraham con los reyes que vienen del oriente y contra los reyes del valle del Yamamelach y el rescate de su sobrino y de otras personas más, etc. Ok, estamos ante un hecho, Shalem, un lugar, Shalem, que es obviamente la ciudad del Jebuseo. Después, si nosotros avanzamos un poco en la Torá, nosotros vamos a llegar
un acontecimiento que sucede en la parashá de Vayera, que nos va a relatar al final lo que todos nosotros conocemos como la Akedah de Yitzhak. Akedah de Yitzhak. Y en la Akedah de Yitzhak, o sea, la entrega de Yitzhak como Corbán, nos dice la Torá en el capítulo 22, desde los versículos 1, 2, 3 en adelante, dice, Vaihi Ahara de Barima Elir, fue después de estas cosas, que Elohim nisa et Abraham, Hashem probó a Abraham, Vayomer elab Abraham, Vayomer hineni. Y dijo a Abraham, y Abraham le dijo, heme aquí para lo que Hashem quiera. Y entonces en el pasuk siguiente le dice, Vayomer le dijo a Hashem a Abraham, Kachna et binja, toma tu hijo, et yechiteja, tu único, asher ahavta, que tú amas, et Yitzhak, a Yitzhak, belech leja, el Eretz a Moría. Y yo quiero que tú vayas a la tierra de Moría, vehaleu sham leola, y que me lo transformes, lo subas sobre el altar como una olá, o sea, como un holocausto, como un corbán. Al ahad heharim, asher omar eleja, sobre uno de los montes que yo te diré, te mostraré, te señalaré. Vaya que en Abraham Baboker, que se levantó Abraham en la mañana. Fíjense que en esta segunda tajaná, en este segundo momento de la descripción de Jerusalén, la Torá nos enseña que Hashem le dice que se vaya a la tierra de Moriah. O sea, existe una tierra, que esa tierra se llama la tierra de Moriah. Moriah en hebreo quiere decir educación, enseñanza. De ahí viene la palabra moré. Moriah es el nombre de una tierra. En femenino, Eretz es femenino, Eretz a Moriah. La tierra de la educación. O sea que hay un lugar que en ese lugar se pueden captar, se pueden recibir, la persona puede ser educada en ese lugar. Y ese lugar es la tierra de Moriah. ¿Dónde está la tierra de Moriah? ¿A qué se refiere la tierra de Moriah? Se refiere a Jerusalén. Se refiere a todo lo que es Jerusalén, que son los 3 puntos que mencioné en un principio, que son el Ara Moriah, o sea, el Harabait, Moriah, Ara Moriah, el Harabait. Se refiere a la ciudad del Jebuseo y se refiere al Monte Sión. Estos 3 puntos, todos los 3 juntos, forman un triscalión energético que se llama Eretz Moría. O sea, esa es la tierra de Moría. Y le dice a Hashem, a Abraham, que allá tiene que construir un altar, va a haber un altar, que lo va a hacer, lo va a construir, etc. Y sobre ese altar va a tener que poner a su hijo como un corbán, como un sacrificio, sobre alguno de los montes que te mostraré. O sea, no le dijo todavía a esta altura qué monte es. La tierra de Moría es lo que acabamos de mencionar, este marco que va a ser Jerusalén, y que en uno de sus montes va a ser elevado Yitzhak como corbán. Simplemente hay 2 montes, el Harabait o Hara Moría, que lo llamamos así porque ahí fue finalmente la Akedah, y el Har Zion, y el monte Sion. Entonces, como la Akedah va a realizarse en ese monte, en el que después se va a llamar Hara Moría, o sea, Harabait, el monte del templo, entonces ya va a recibir ese nombre en el futuro. Ese fue el monte sobre el que se hizo el altar y sobre el que se iba a sacrificar a Yitzhak. Ahí, en este contexto, aparece nuevamente la ciudad de Jerusalén mencionada como un foco de energía. Y esta vez, no la ciudad del Jebuseo, que es lo que habíamos comentado antes, que es donde está el manantial de Shiloah, sino el Arabait, ¿no? el monte del templo. Y el monte del templo, donde se realiza la Akedah y sobre el que después fue construido el primero y segundo templo, etc., pasan a tener ya otra connotación, fuera de lo que dijimos que son un canal, que lo que hay ahí es un puente, el sacerdote, el Cohen es un puente, y los sacrificios que se dan, etc. Ahora adquiere la ciudad, o sea, adquiere Jerusalén una connotación más profunda aún.
La connotación es de una entrega total del ser humano para precisamente revelar la kedushá, la santidad de ese lugar. Ya no es simplemente que el ser humano es un puente entre lo humano y lo divino, sino que el ser humano mismo ahora va a revelar lo divino a través de que él, el ser humano, se transforma en un corbán, se transforma en un sacrificio. Y a pesar de que Isaac no fue sacrificado, como ya sabemos, al Tishlachet y Atrael Anarase, ya eso lo conocemos, lo sabemos, pero la intención que había detrás de todo eso era proporcionar una luz que proviniera de dentro de Isaac, que es el ser humano metucán, el ser humano corregido, hacia afuera. Esto no es lo mismo que ser puente. Malquitzedek y toda su generación eran puentes entre lo humano y lo divino. Entonces, por ese puente transitaban todos. Ahora, con Yitzhak, o sea, en la época de Abraham era un puente. Ahora, con Yitzhak, con la aparición de Yitzhak y la Akedah, lo que ocurre allí, tenemos un paso más. Ya ahora es el ser humano que en Jerusalén va a brillar, que en Jerusalén va a ser mostrado, que en Jerusalén va a ser observado como un ejemplo. Y esto es lo que nos enseña el nombre de la ciudad como Eretz Amoría, la tierra de la educación. Esto quiere decir que Jerusalén y los Yerushalmin tenemos la obligación de ser luz para el mundo, ejemplo para las naciones, Cohen Tzedek, un ejemplo total y completo para las naciones del mundo. Esta es otra luz más de la revelación precisamente de lo que es Jerusalén. Esta es como les dije, la segunda parte, entre comillas, donde aparece la ciudad. Y es aquí, precisamente en este punto de revelación, en que se necesita que haya una revelación de parte del ser humano, y esto indica una manifestación de la emuná y de la kedushá y de la enseñanza y de la educación hacia afuera, hacia todo el mundo. Es en este punto donde encontramos que Abraham Avinu agrega algo al nombre antiguo de Shalem. Y es así como la Torá nos dice en el libro, en el tema de la Akedah, está escrito lo siguiente. Vaikra Abraham Shem Hamakom. Y denominó a Abraham el nombre del lugar. Pero el lugar tiene nombre. Sabemos qué nombre tiene, ¿no? Es Shalem. Shema Makom Ahu Hashem Ireh. Y Abraham cambia, entre comillas, el nombre, o que intenta cambiarlo, y dice, desde ahora en adelante no se va a llamar Shalem, se va a denominar Ireh, que Hashem verá. Ireh significa verá. Esto se puede, en la Torah no hay vocales, por lo tanto las vocales yo las puedo leer de manera distinta. Tenemos una mesorá, tenemos una tradición que se lee Ireh, Hashem verá. Verá a quién, a los justos, a las personas justas, a los tzadikim, que se van a aglomerar, se van a juntar alrededor de la Kedushá de Jerusalén. Sin embargo, también se puede decir Irae, Irae será visto, o sea, que el tzadik será visto. Y al verse el tzadik, vamos a tenerlo como dogma de cómo servir a Hashem. Y este tzadik obviamente es el Cohen, y en este caso es Yitzhak. Ir'e. Asher Yeamer, dice la Torah, continúa, que será dicho Ayom, hoy, Behar Hashem Yerae, en el monte de Hashem, o sea, este monte, el monte Moriah, Yerae será mostrado. La palabra Ir'e, Hashem verá, junto con la palabra Yerae, será mostrado, son exactamente las mismas letras, solo que cambia la puntuación y por lo tanto se las expresa de esencias distintas. Pero este nombre o estas letras, Yud Reish
Aleph, Hei, son es el nombre, esas 4 letras, son el nombre con que Abraham quiere denominar a ese lugar. Ahora bien, cuenta el Midrash que Akadosh Baruj Hu juntó ambos nombres, el nombre Shalem, que es el nombre con el que se conocía el lugar ese, que es el nombre que Malkitzedek había entregado a ese lugar, Shalem, y le agrega Abraham quiere cambiarlo, pero a Kadosh Baruj Hu no lo cambia, sino que lo agrega. A Shalem le agrega Ir'e, Ir'e. A Shalem le agrega Ir'e o Yerae, como queramos mencionarlo. Yerae será visto, Ir'e verá. Y junta ambas palabras, y de la unión de ambas es que sale la palabra Yerushalem, Yerushalem, y de ahí el nombre moderno, entre comillas, Yerushalayim. O sea que la palabra Yerushalayim proviene de la unión de 2 nombres, del nombre Ir'e, que es lo que Abraham quiso señalar del lugar, y el nombre Shalem, que es el nombre que Malkitzedek había dado a ese lugar. En términos simples, tendríamos que verlo de esta forma, si se alcanza a ver bien. Tenemos Shalem y tenemos Ireh, y ambos juntos forman Jerusalén. Jerusalén primero, Jerusalén después, porque eso va a percibir, o vamos a llegar a la sabiduría de que existen 2 Jerusalén, una en la tierra y otra en el cielo. Por lo tanto, Jerusalén indica 2. Obviamente, esta carga energética hace que la ciudad nuevamente adquiera un potencial, una fuerza muy grande. Esto es estamos hasta la época de Abraham, o sea, la época de Abraham, hasta en ese momento está Malkitzedek, Shalem, está Abraham, Ireh, se junta las dos, Akadosh Baruj Hu así lo quiso, y se mantiene o se crea ese nombre que es Jerusalem y después Jerusalén. Sin embargo, las características de la ciudad no terminan ahí, o sea, no terminan en la queda. Y ocurre algo bastante interesante, que obviamente tenemos que tratar de entender. La historia de Abraham continúa, después de la Akedah, continúa en Beersheba y continúa en Hebrón. En Beersheba, Hebrón. Pero el Eretz Amoría, la tierra de Moría, el Har Amoría, la ciudad del Jebuseo, obviamente el Monte Sión, quedan como olvidados y no aparecen, evidentemente no aparecen. Sin embargo, los vamos a encontrar en los Midrashim, cuando Jacob sueña con una escalera, hay quien dice que justo la mitad de la escalera estaba sobre Jerusalén, o sea, ya estamos hablando que había una presencia, solo que simplemente quedó por cierto tiempo como algo oculto, como que se hubiese bajado una cortina y el sector que se llama Eretz Amoría hubiese quedado oculto detrás de una cortina. Y en la época ya de Yitzhak va a Gerar, va a vivir cerca de Gerar, donde hoy es Asa. Jacob, Abraham también no vive en Hebrón, Jacob también va a vivir ahí en Hebrón, y desde Hebrón es que él manda a Yosef a ver a sus hermanos y termina Yosef vendido en Egipto. Después Jacob también baja a Egipto, y en todos esos acontecimientos el telón, la cortina que cubre la ciudad del Jebuseo, el monte Moriah y el monte Sión, continúa estando presente. Y solamente quedan como unos pequeños luces que hacen que en ciertos momentos se recuerde esa tierra, ese lugar, que es el lugar especial.
el pueblo baja a Egipto, el pueblo sale de Egipto, el pueblo recibe la Torá, ingresan a la tierra, recibe la Torá, está el becerro de oro, se demoran 40 años por el pecado de los Meraglim. Finalmente ingresan a la tierra de Israel, no con Moshe a la cabeza, sino con Yoshua, y Yoshua se encarga de la conquista de la tierra de Israel, de toda la tierra de Israel, excepto de Eretz Amoría, de la tierra de Moría, que no se había conquistado por Yoshua debido a un juramento que Abraham vino había hecho generaciones atrás. Entonces queda nuevamente la ciudad del Jebuseo como oculta detrás de algo. ¿Okay? Esto obviamente no es gratuito, no es solamente un dato histórico, sino que lo que nos quiere enseñar que la santidad de Jerusalén necesita también que el pueblo se prepare para poder construir un feedback, porque si no, o sea, la Kedushá de Jerusalén hubiese destruido a aquellos que quieren acercarse a él. Y se necesitó que pasaran varias generaciones hasta que llegara David a Melech, y él, David, conquista junto con miembros de su familia, conquista la ciudad de Jerusalén, la transforma en capital de su reino, y después los sucesivos reyes de Yehudá, o sea, de la tribu de Yehudá, que son reyes sobre todas las tribus, hasta que se produce un cisma que se separan 10 tribus, pero queda Jerusalén como un centro no solamente político, sino religioso, debido a que allí se construye finalmente el Bet HaMikdash. Shlomo Amelech, el hijo de David, lo construye ahí en Jerusalén, allí en el lugar de la Akedah, allí en el lugar donde Melquisedec contemplaba desde la ciudad del Jebuseo a la altura de ese monte, como muchos midrash encuentran. O sea que estamos frente a una sucesión de hechos hasta llegar precisamente a la Jerusalén del Bet HaMikdash. Esta Jerusalén del Bet HaMikdash, ustedes ya conocen, sobrevivió 210 años, el templo primero fue destruido por los babilónicos, el pueblo fue al exilio, volvió del exilio a la presencia de Nehemías, quien finalmente termina reforzando, construyendo el templo, reforzando la ciudad y otros secretos más que Nehemías tiene consigo, que obviamente son muy importantes, muy profundos. Después de esto, el templo se reconstruye, en la época del segundo templo se reconstruye un nuevo templo que finalmente es ampliado, hermoseado y estructurado de manera magnífica por Ordus, por Herodes el Grande, siendo uno de los edificios más imponentes del mundo antiguo, como tenemos de eso testimonio. Este templo también es destruido, esta vez por los romanos, y desde entonces hasta nuestros días, hasta la destrucción fue en el año 70, y hoy día estamos en el 2024. ¿Bien? No se ha construido. Todavía no hemos visto la reconstrucción de nuestro templo o su bajada del cielo, según otras opiniones, sea lo que esto signifique. Todavía no lo hemos. Esto es con respecto a un detalle, no es un detalle, es una cosa muy importante, que es el Bet HaMikdash. Sin embargo, Jerusalén continúa manteniendo las esencias que siempre tuvo, solo que falta algo, ¿bien? Que es justamente el punto de inflexión del mundo entero, que es el Bet HaMikdash. Que las naciones del mundo no van a permitir jamás al pueblo judío reconstruir. Las naciones del mundo pueden permitir que el pueblo judío se reestructure socialmente en un Estado, hasta cierto punto y con ciertas características bastante problemáticas, como todos nosotros sabemos, pero no más. La reconstrucción de un templo es algo que las naciones del mundo no van a aceptar, y si algo se llegase a hacer a nivel material, esto terminaría en algo bastante grave. Sin embargo, Jerusalén como ciudad, la ciudad de Jerusalén sigue perpetuando en sí, dentro de sí,
las esencias de las cosas que hemos hablado, de ser un gesher, de ser un puente hacia o entre el hombre y lo divino, de ser una fuente de energía para poder iluminar y enseñar la ciudad de Jerusalén. Y va a adquirir otras características en la medida en que el tiempo va pasando. Hay un Meimad, una dimensión de Jerusalén poco conocida, que también está a la par de lo que ha pasado en estos últimos 40 o 50 años desde la reunificación de Jerusalén y la liberación de Jerusalén de las manos jordanas, que es obviamente la historia y su gran cli, su gran instrumento de investigación que es la arqueología. Se van descubriendo muchas cosas. Y estas cosas, en la medida en que vayan apareciendo, van obviamente dándonos una imagen de, entre comillas, histórica de la ciudad, y esto es perfecto. Pero junto con la historia que está apareciendo, se está abriendo también otro canal de profundidad para el entendimiento de Jerusalén, según el Sol, o sea, según la sabiduría de la Kabbalah. Desde un punto de vista profundo, Jerusalén está considerado, como ya les había dicho, en una división de tres: Ara Moriah, en la ciudad del Jebuseo y el Monte Sión. Desde un punto de vista cabalístico, el Ara Moriah se considera como las energías mayores, o sea, es como las energías más altas, el Ara Moriah, donde estuvieron los templos, ¿no? Y por lo tanto, su área tiene una importancia para la adquisición de conocimientos cabalísticos muy, muy grande. No siempre es posible que lo conozcamos, o no siempre es posible que nos demos cuenta de ello en forma clara, pero el Ara Moriah, el monte del templo, donde estuvieron los templos, es como una especie de motor ese motor está contenido dentro de una piedra que está allí en alguna parte debajo de todas esas construcciones que ustedes ven hoy día. Allí hay una piedra que es como un motor, es una piedra viva, que la llaman Eben Ashtiah, la piedra que bebe, que es la que proporciona precisamente luces para la comprensión de las profundidades de la Torah. Por lo tanto, en Torah, que Torah de Eretz Israel, no hay Torah como la Torah de Eretz Israel, y dentro de Eretz Israel como la Torá que se desprende de donde de Jerusalén. Hay un segundo Mahamad, por lo tanto se habla de los Mojim, Jerusalén son las sefirot más elevadas, están en Jerusalén. Pero Jerusalén también es la ciudad del Jebuseo. El Jebuseo es como una comunicación que hay entre los grandes Mojim, los grandes cerebros, y el monte Sión, que viene a representar un Malhut, el reinado. Entre esto y esto hay un conector. Ese conector se construye a través de la corrección de lo que se llama la ciudad del Jebuseo. Los Jebusim eran un pueblo que vivía dentro de Israel, que deben abandonar la tierra de Israel porque son una clipá, son una cáscara que interfiere o se interpone entre nosotros y Hashem. Entonces, el ticún de ellos, el ticún de ese lugar, del Ir David, o de la ciudad del Jebuseo, es precisamente lo que provoca la conexión entre el Moaj, o sea, entre el Ara Moriah y el Malhut, que es el monte Sión. Y si ambos se unen, entonces esa unión completa y perfecta es lo que se va a conocer como Geula, o sea, redención total. Estas ideas son ya ideas que comienzan a aparecer y comienzan a guiarnos en el estudio a partir de las profundidades de la Torah, o sea, a partir de las cosas más profundas de la Torah, que son obviamente las cosas de Kabbalah. Hemos
hemos visto en forma muy resumida, obviamente, hasta la conquista de Jerusalén por David Amelech, la construcción de los templos primero y segundo, la destrucción primero y segundo. Y lo que representan los tres hitos de la ciudad, el Ara Moriah, la ciudad del Jebuseo y el Monte Sión, con respecto a las influencias y las energías de la Kabbalah. Queda una pregunta por hacer. ¿Qué sentido, qué importancia, mejor, qué importancia tiene Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, cuando el Bet HaMikdash, el templo, no existe o no está construido? Como es en nuestro caso, que está destruido, y no solamente que destruido, sino que el área donde se levantó el templo de los judíos, está habitado por enemigos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Cómo Jerusalén se manifiesta? ¿Cómo Jerusalén podemos encontrar en ella todas estas energías? ¿Cómo lo podemos encontrar hoy que parte de la ciudad está en manos de la clipá, de la impureza, ¿no? De lo que no tiene realmente un fruto espiritual? Entonces, ¿qué es lo que realmente hoy tenemos? Entonces, los sabios nos han enseñado que en realidad las energías que Jerusalén tiene nunca desaparecen, nunca desaparecieron. Están estas tres, de los Mojim, la conexión, y el monte Sión del Malhut, el reinado. Siempre están ahí, están presentes. Solo que en el Galut es como si tuviésemos una lámpara perfecta que funcione y todo, pero que está apagada. Necesitamos ir a apretar el interruptor para que se encienda. Se necesita un interruptor para encender y ahí todo se va a ir estructurando. El interruptor, obviamente, el encender el interruptor es la venida del Mashiach. ¿Bien? Pero en nuestro sistema propio y simple, la ciudad mantiene sus energías, las energías, como dijimos, de los cerebros, del Malhut, del Zerampín, el material está allí. Y hoy día se manifiesta, se ve, se perciben esas energías de una manera distinta para aquellos que tienen un poco más de capacidad de poderlo observar, sentir, vivir. Les vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede un poco claro de qué estamos hablando, ¿no? En la ciudad de Jerusalén hay muchas Bate Knesset. No podría ser distinto debido a que vive el pueblo judío. Jerusalén vive el pueblo judío y hay muchas Bate Knesset. Hay muchas sinagogas, muchísimas Bate Knesset. Incluso en la Roba, en el barrio judío, hay varias, ¿no? Muchas, muchas, y muchas antiguas también de otros tiempos, que también se utilizan hoy día, se pueden ocupar hoy día y son parte también de la arquitectura de la Jerusalén que nosotros conocemos. ¿Y qué significa esto? Que hay una gran cantidad de lugares de rezo. Entonces quiere decir que aún hoy día, pero eso no ocurre solo en Jerusalén, en cualquier lugar donde vean Yehudim en Israel es así, pero Jerusalén es el Dugma, es ejemplo de conexión, es ejemplo de conexión. Por lo tanto, sigue y se mantiene aún esa energía que Jerusalén tiene que provoca conexión con el Creador. ¿A través de qué? A través de tefilá, que es correcto que así es también, pero pueden ser otras cosas también, pueden ser otras cosas más que se despiertan en la ciudad que llevan justamente a la unión con Hashem. Y esto es importante tenerlo presente y importante manejarlo para saber, aquellos que viven en Jerusalén, para saber cómo, por qué las sensaciones con la ciudad son tan especiales, ¿no? O sea, son sensaciones muy profundas. Y hay otro punto más que es importante tomarlo en consideración, que es la Sefirá de Malhut, que dijimos que es la tercera parte, que es donde la plataforma sobre la que se construye. El Malhut, el reinado significa organización, que nos hemos organizado como Estado, como reino, para
protegernos externamente y para que la vida social y económica se mantenga con normalidad. Para eso se hacen muchas cosas para llegar a esos niveles. El Malhut representa, hoy día, el Galut, está representado por el estudio de la Torah. El estudio de la Torah en profundidad, eso es Malhut, eso es reinado, como dicen los sabios en muchos lugares. ¿Quiénes son los reyes? Dice Talmidei Jajamim, son los sabios Jajamim, los sabios de Israel. O sea, los sabios de Israel tienen dentro de sí una semilla maljutit, una semilla real, de realeza. Y esto también es parte del el sentido profundo de la ciudad de Jerusalén, que hay en ella también Malhut. Y esto está, esto no desapareció, esto se mantiene, el Malhut se mantiene. Y por lo tanto, cuando comenzamos nosotros a estudiar estos temas, entonces nos damos cuenta que realmente la ciudad avanza, ¿no? O sea, que no terminó de una forma, sino que avanzó y nos la encontramos ahora, ¿no? De la forma en que Jerusalén está. Dicen los libros que en Jerusalén hay Maagalim, o sea, hay círculos concéntricos que parten obviamente del templo que existía, que actúan en la muralla del templo, después la muralla de la ciudad, y van también creando, estos círculos van creando centrales como de poder en cada uno de ellos, cada uno de los círculos que son concéntricos, o sea, uno dentro de los otros. Y esto nos enseña algo bastante curioso. No sé si ustedes conocen, hay unas muñecas rusas que son de madera, que son muchas muñecas unas dentro de las otras, ¿no? Una dentro de las otras, creo que se lo llaman matrushka. Y el tema de esto es que precisamente dentro de la realidad hay muchas otras realidades. O sea, está esta realidad, está la otra, la otra, la otra, la otra, hasta que llegamos al final, la última, ¿no? Cuando la encontramos. Eso también es Jerusalén. Jerusalén tiene muchas realidades como una muñeca, como este tipo de muñeca, y en la medida en que nosotros vamos develando, vamos abriendo, vamos extendiéndonos en conocimiento sobre la ciudad, es una muñeca más que se ha extraído y se ha observado. Después viene otra y así. Estamos hablando a nivel bastante simple. Cuanto más cuando hablamos a nivel profundo, a nivel espiritual. Jerusalén entrega fuerza, Jerusalén es una fuente de fuerza, y Ashreinu, y felices los que hemos podido ampliar toda esa energía a partir del hecho de vivir en Jerusalén. Que siempre sea el imán de Jerusalén algo que nos conmueva y nos mueva interna y externamente. Si vivimos en el extranjero, que sea Jerusalén, en la dirección en la que esté, en la casa de cada uno, que sea el objetivo. Llegar allí, que sea el objetivo, y estar allí, que sea el objetivo. Si estamos dentro de Israel, lo mismo, que sea Jerusalén el objetivo. El que realmente se compenetra con la historia de la ciudad a nivel espiritual, porque todo lo podemos ver también a nivel académico y no nos sentimos nada, pero cuando es a nivel espiritual, esa muralla que rodea la ciudad se va construyendo también dentro de nosotros. Y la muralla de la ciudad se transforma dentro de nosotros en un círculo de contenido. Es el círculo que vive dentro de nosotros. Es la ciudad que vive dentro de nosotros. Sepamos estudiarla, sepamos entenderla, esforcémonos en entenderla para poder realmente disfrutar de lo que es la ciudad de Hashem, la ciudad del Triscalión espiritual, Ara Moriah, la ciudad del Jebuseo, Ir David y el Monte Sión. Besrat Hashem que esta clase ayude a nuestros soldados para que puedan volver sanos y buenos a sus familias,
que los secuestrados de Israel que están en manos de nuestros enemigos puedan ser liberados, que Akadosh Baruj Hu los libere, porque finalmente el que maneja el mundo y a él hay que pedírselo, no al ser humano, a Arur, a Isha Sheriftah Adam, dice la persona que se apoya en seres humanos, la Torah lo llama maldito, o sea, no hay que apoyarse en seres humanos y salir con pancartas pidiéndole a otro ser humano que solucione, hay que pedírselo a Shem, que lo hay que pedirle, y que nuestros enfermos y nuestros heridos alcancen a recuperaciones que sean completas. Quedamos entonces por hoy hasta acá. Que tengan Yom Yerushalayim Sameach. תודה רבה, רבינו, תודה רבה, תודה. Qué clase tan linda, tan linda, tan linda. O sea, sobre qué es lo que